decía que hay una entrada en el año 61 que me parece alarmante porque es como que ya en ese momento prende una luz Alejandra. Dice así, esto lo dice el 24 de marzo, el 11 de abril, el 11 de abril del año 61. Dice, la vida perdida para la literatura por culpa de la literatura. Quiero decir que querer hacer de mí un personaje literario en la vida real fracasó en mi deseo de hacer literatura con mi vida real, pues esta no existe, es literatura. Es decir, hay como una alarma, porque ella lo que me parece que empieza a sentir es que, dice, yo dedico todo a esto porque creo que acá está la verdad, y sin embargo no termino de encontrarla. Es como que hay cierto fracaso, cierta frustración en eso, y que iba a ser total, porque si fracasaba en eso, en la vida real, su vida real estaba hasta cierto punto, más allá de esa felicidad de París, estaba hasta cierto punto desvalijada, y más allá del humor que efectivamente aparece, que decía Mariana Enríquez en muchas cosas, pero siempre como entretejido o entremezclado con una vida compleja, complicada. Alguna vez me decía Juan José Hernández que él la dejó plantada. Y yo lo hice sin querer, la dejé plantada y me tiró un papelito por debajo de la puerta. Te olvidaste de nuestro rendezvous, Juanjo. Dice, lo hice sin querer, dice, a veces su aura mortecina nos alejaba. Inconscientemente tendíamos, porque se hacía a veces difícil. Bueno, está esa alarma que les decía del año 61, y el libro en donde me parece que ella hace el intento más notable de expropiarse del silencio de un modo definitivo y darle a esa idea de que la palabra, que en la palabra y en la poesía está la morada del ser humano, está la vida está ahí, no en la realidad, es Los trabajos y las noches, parafraseando un poco Hesíodo, Los trabajos y los días. Y fíjense acá, ya cambian las palabras, ya no hay tanto muerte, acá las palabras son amor, llave, voz. Esas son las palabras que más repite Alejandra en este libro, Los trabajos y las noches, que es a los 29 años, lo escribió a los 29 años. Recuerden que empezó a escribir a los 19, el primer libro a los 19, y se suicida a los 36. A los 29 años, en el 65, escribe Los trabajos y las noches. Y faltaban 2 años para que el padre, Elías, muriera en Miramar, hecho que también la asignó de modo muy profundo y muy evidente. Y vamos a leer algunas pequeñas cositas de Los trabajos y las noches para que adviertan hasta qué punto Alejandra en este libro lleva su programa de conseguir con la palabra el absoluto casi al punto crucial, al punto final. Por ejemplo, en una poesía muy cortita que se llama justamente Poema, dice: tú eliges el lugar de la herida. El poema, ¿no? El poema elige el lugar de la herida. Tú eliges el lugar de la herida, en donde hablamos nuestro silencio. Tú haces de mi vida esta ceremonia demasiado pura. Fíjense, el poema es lo que hace de su vida algo puro, cosa que después retoma César Aira en un libro que escribe sobre Pizarnik. Él dice que la brevedad y la pureza, sobre todo la pureza, es como lo central en Alejandra Pizarnik, la búsqueda de la pureza. Pero fíjense, el poema no elige cualquier lugar. Tú eliges el lugar de la herida, es decir, busca el lugar más complicado, ¿no? El de la herida, en donde hablamos nuestro silencio. Tú haces de mi vida esta ceremonia demasiado pura. Acá está como el programa, la palabra como fundamento, como absolutización de la verdad. Después, en otro casi inmediatamente, también muy corto, que se llama Destrucciones, dice: del combate con las palabras, ocúltame y apaga el furor de mi cuerpo elemental. Como que tiene la duda, ¿no? Del combate con las palabras es justamente lo que estaba haciendo para poder vivir. Y muy rápidamente, en otro poema también de Los trabajos y las noches,
Fíjense que dice, y este es Tu voz, se llama. Y acá fíjense qué notable cómo se imbrica lo real con lo que ella escribe. Dice, emboscado en mi escritura. Recuerdo que se llama Tu voz, se refiere a una voz de un amado, de tu voz. Emboscado en mi escritura, cantas en mi poema, rehén de tu dulce voz petrificada en mi memoria, pájaro asido a su fuga, aire tatuado por un ausente, reloj que late conmigo para que nunca despierte. Lo real se filtra en ese intento de escribir. En este libro hay una poesía dedicada a Yvonne, y me parece que esta de Los trabajos y las noches es una de las principales, yo diría que la central en la tesis que estaba tratando de desarrollar. Se llama justamente Los trabajos y las noches. Y dice, para reconocer en la sed mi emblema, para significar el único sueño, para no sustentarme nunca de nuevo en el amor. Fíjense, para no sustentarme nunca de nuevo en el amor, lo vital, la experiencia práctica, he sido toda ofrenda, un puro errar de loba en el bosque, en la noche de los cuerpos, para decir la palabra inocente, es decir, lo poético. Es decir, ofrenda su vida para hacer poesía. El programa es trasladar la sustancia ontológica de lo vital al acto de poetizar. Es decir, poetizar pasa a ser vivir, casi un sinónimo, pero un sinónimo de algún modo desvalido, ¿no? Porque, como decía Borges en aquella anécdota, uno es feliz con las dos cosas, difícilmente con una sola de las dos. Escribe después un libro que sale publicado en el 68, cuando ya ella rondaba los 30 y pico de años, pero que tiene poesías anteriores, bastantes. El libro se llama Extracción de la piedra de locura. Y fíjense esta poesía en Extracción de la piedra de locura, cómo va llevando ese programa poético a ciertos puntos culminantes. Dice, cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo. Es decir, se le anima aún a la poesía que se resiste. Cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo. Y después agrega, la muerte ha restituido al silencio su prestigio hechizante. Y yo no diré mi poema, y yo he de decirlo. Aun si el poema aquí y ahora no tiene sentido, no tiene destino. Fíjense que este es como un momento intermedio entre el momento, yo diría, eufórico, optimista de Los trabajos y las noches, en el sentido del programa de poetizar como fundamento de la vida, y acá comienza como una etapa de duda, de enigma, un poquito más escéptica. Y esto después publica El infierno musical, y llegamos a ciertas poesías, algunas que se publicaron después de la muerte de Alejandra, en donde ya me parece que se advierte el espíritu escéptico finalmente de Alejandra. Y fíjense en esta poesía que les voy a comentar ahora, que ya vuelve al formato más largo de poesía. Se llama En esta noche, en este mundo. Una poesía que creo que le gusta mucho a Yvonne. Y en esta parte dice, todo lo que se puede decir es mentira. El resto es silencio. Solo que el silencio no existe. No, las palabras no hacen el amor. Se ve equivocado. Le faltó lo real. Las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. Es trágico, ¿no? Me parece que es terriblemente patético, porque aquella sensación del poema de los dones de Borges, cuando decía que en las 4 letras de la palabra Nilo estaba el Nilo, la palabra signa
algo extraordinario, pero no es la cosa. Y Alejandra lo va advirtiendo con el tiempo. Me parece que lo que termina por advertir en aquellas palabras finales que pone en su pizarrón, porque ella al final escribía en un pizarrón en la casa de Montevideo 980, y cuando la encuentran muerta hay una pequeña poesía irregular, escrita con palabras que están una en un lugar, otra en otra, y en un lugar dice: quiero llegar hasta el final. La única forma de romper esa trampa entre silencio, vida y palabra, poesía, era la muerte. Parece que para absolutizar la palabra como ruptura del silencio, y que esa ruptura no fuera vana, infructuosa, necesitaba la muerte como una especie de salvación del fracaso en fundar el ser en la palabra. Me parece que con su muerte Alejandra nos dijo que la palabra no es la patria, es la intemperie. Pero quizá también nos dijo que es la única intemperie que valga la pena de ser vivida. Porque la poesía, en todos los años que van, todos estos años que han pasado, me parece que nos habla de la mejor Argentina. Alejandra murió un mes después de los hechos de Trelew. Y me parece que Alejandra nos habla de la mejor Argentina.